Continuamos con la agenda académica, con una interesante presentación sobre los retos y oportunidades de las cadenas globales de valor. Invitamos entonces al escenario al doctor Juan Blight, autor del libro Fábricas sincronizadas, América Latina y el Caribe en la era de las cadenas globales de valor, del Banco Interamericano de Desarrollo. Bienvenido. Bien, buenos días a todos. Por supuesto quisiera comenzar agradeciendo a la Andy por la cordial invitación de venir a la hermosa Cartagena para hablar un poquito sobre esta publicación que analiza un poco las perspectivas de los países de América Latina y el Caribe de participar en cadenas globales de valor. Me gustaría comenzar con mencionarles muy rápidamente cuál fue la motivación que tuvimos en investigar esta área. La primera tiene que ver con potencialidad de diversificar producción. Creo que todos sabemos que muchos bienes que en el pasado se producían de principio a fin en un solo país y típicamente en países desarrollados, hoy en día están producidos en etapas en diferentes países. Entonces esto está ofreciendo oportunidades de comercio y de producción a muchos países en desarrollo que prácticamente no existían hace 1 o 2 décadas. Entonces esto está ofreciendo oportunidades de diversificar producción. Esto, por supuesto, es un tema importante para Latinoamérica. Como todos sabemos, el país promedio latinoamericano tiene una base exportadora relativamente pequeña y esto habría posibilidad de ampliarla de esta forma. La segunda motivación tiene que ver con potenciales ganancias en productividad. En esta área típicamente se argumenta que participar en cadenas globales de valor está asociado a transferencias de tecnología desde esas firmas globales que fragmentan producción hacia sus suplidores en otros países. Y eso se puede traducir en ganancias en eficiencia, en ganancias en productividad. De nuevo, esto es un tema que es importante para Latinoamérica, porque como todos sabemos, Latinoamérica tiende a crecer menos que otras regiones del mundo. Y la principal razón por la que crece menos es por el bajo crecimiento de la productividad. Así que cualquier cosa que nos ayude a entender cómo crecer la productividad es siempre bienvenido y esta podría ser una de las áreas. Bien, les comento entonces cuáles son los objetivos del reporte. El primer objetivo tiene que ver con diagnóstico. Queríamos saber cuál es la participación de los países de Latinoamérica en cadenas internacionales de valor y cómo se compara con otras regiones del mundo, particularmente con Asia y con Europa. Y una vez dado este diagnóstico, el segundo objetivo es un objetivo un poquito más de prescripción de política, es decir, cuáles son los determinantes de participar en cadenas globales de valor. Y dado estos determinantes, cuáles son las implicaciones para América Latina y el Caribe. ¿Okay? Entonces, lo que yo voy a hacer en el resto de la presentación es les voy a mostrar algunos de los principales resultados detrás de cada uno de estos objetivos. Comencemos con el objetivo de diagnóstico, entonces. ¿Cuál es la participación en cadenas globales de valor? Y aquí lo que hicimos en el libro, ustedes lo van a ver, fue construir una batería de indicadores diferentes alternativos de participación. ¿Por qué una batería? Porque en esta literatura no hay un indicador perfecto, es decir, la mayoría de los indicadores tienen sus ventajas y sus desventajas. Entonces, en ese sentido, en vez de casarnos con un solo indicador, hicimos construir una batería más comprensiva de indicadores. Les presento el primero. Esta tal vez es la forma más sencilla de medir participación en cadenas internacionales de valor, es con un índice de comercio interindustrial. Aquí la idea es muy sencilla. Cuando un país participa en una cadena, típicamente importa un bien, le añade un cierto valor y después lo exporta hacia otro país. Entonces, esencialmente el país está importando y exportando bienes dentro de la misma industria. Por eso se llama comercio intraindustrial. Si uno calcula, entonces, ese índice para el país promedio de América Latina y de Asia, esto es lo que tenemos. Una gran brecha entre las dos regiones. Este gráfico, como ustedes ven, empieza en 1985. Hay un consenso en la literatura de que el auge de las cadenas globales de valor comenzó más o menos en mediados de los 80. Ya hay una brecha entre las dos regiones en ese momento, pero esa brecha solo se expande en el tiempo. O sea que básicamente, evidentemente, esto ya es un indicador temprano.
de que Latinoamérica en promedio ha estado rezagándose en términos de participación en cadenas de valor. Les muestro un segundo indicador. Veamos a Colombia en esta métrica. Este es Colombia. Colombia se ve en este indicador mejor que el promedio de América Latina, pero ciertamente no a los niveles que tiene Asia o inclusive Europa. Les muestro un segundo indicador. Este se denomina valor agregado extranjero en las exportaciones. Básicamente es la misma idea. Si yo soy un país que estoy muy insertado en una cadena internacional de valor, cuando yo produzco un bien, típicamente voy a utilizar insumos de otros países para producir ese bien. Entonces, si exporto después ese bien, bueno, un porcentaje importante de esas exportaciones van a venir de esos otros países. ¿Okay? Entonces, si yo calculo el porcentaje de valor agregado extranjero contenido en las exportaciones del típico país en la Unión Europea, es alrededor del 40%. En Asia es alrededor del 35%. Y en el país promedio de Latinoamérica es alrededor del 20%. Es decir, que el porcentaje de valor agregado extranjero contenido en las exportaciones del país promedio de América Latina es alrededor de la mitad de lo que uno observa en la Unión Europea. De nuevo, otra indicación de que Latinoamérica en promedio participa menos en estos encadenamientos productivos. Si vemos a Colombia en este indicador en particular, inclusive está menor que el promedio de Latinoamérica. Presento un tercer indicador, datos completamente diferentes, metodología completamente diferente. Esto es inversión extranjera directa vertical. ¿Qué es eso? Bueno, este es el caso cuando una multinacional abre una subsidiaria en otro país para que esa subsidiaria produzca un insumo que va a ser utilizado por la casa matriz. ¿Okay? Vamos a ver una especie de mapa mundi de esta inversión extranjera directa vertical. Y aquí está. Aquí estamos presentando tanto a los padres de la multinacional como a las subsidiarias. Los círculos representan los padres. El tamaño del círculo representa el número de multinacionales en ese país que tienen subsidiarias verticales en algún otro país. Entonces, por ejemplo, el país que más multinacionales en el mundo tiene, no hay sorpresas, Estados Unidos, da seguido de Alemania, después Japón, etcétera, etcétera. Ahora, ¿dónde están las subsidiarias verticales de esos países? No los dan las líneas. Y mientras más gruesa es la línea, más subsidiarias de un país a otro. Entonces, por ejemplo, vemos cómo hay un gran network alrededor de Norteamérica, con Canadá, México, Estados Unidos. En Europa vemos un network súper denso de inversión extranjera directa vertical. En Asia también vemos un network importante entre Hong Kong y China, Japón, China, etc. Y si nos fijamos ahora en nuestra región, bueno, creo que no tengo que decir demasiado. Creo que la gráfica es bastante explícita. A excepción de México, es claro que nuestra región participa relativamente poco de estas cadenas de valor lideradas por multinacionales. Esto es cadenas de valor solo de multinacionales. ¿Okay? Les presento otro indicador, de nuevo completamente diferente, datos diferentes. Esto es comercio en servicios. Y esto, bueno, esto por supuesto ustedes lo saben mejor que yo. Las empresas no solo hacen outsourcing de bienes intermedios, sino también de muchos servicios. ITO, BPO, KPO, ya se ha hablado mucho de esto. Esto es parte del mismo fenómeno de la fragmentación internacional de la producción. Bueno, veamos entonces datos de exportaciones de estos servicios. Aquí en el lado izquierdo tenemos exportaciones de servicios de BPO. En el lado derecho tenemos exportaciones de servicios de ITO. Como ustedes pueden ver, hay una relación positiva entre el PIB per cápita de los países y exportar estos servicios. Y a ver, ¿dónde están los países de Latinoamérica? Son los que están en rojo. Y como ustedes pueden ver, la mayoría de los países de Latinoamérica están por debajo de la línea de tendencia, lo que indica que la mayoría de los países de Latinoamérica están exportando menos de estos servicios de lo que cabría esperar dados sus niveles de ingreso. De nuevo, otra indicación que en promedio Latinoamérica en su conjunto, en promedio, tiende a participar poco en estos encadenamientos. ¿Dónde está Colombia? Bueno, Colombia está acá, lo vemos en la flecha. Está sobre la línea de tendencia. En este indicador Colombia está mejor que el promedio de América Latina.
ciertamente no es un overachiever, pero está mejor que América Latina. De manera que, recapitulando hasta este momento, diferentes indicadores con diferentes datos, diferentes metodologías, nos dan un diagnóstico más o menos similar. En términos promedio, Latinoamérica participa poco en estas cadenas internacionales de valor. La pregunta entonces obligada es ¿por qué? Así, ¿cuáles son los factores que están limitando a las empresas latinoamericanas de insertarse internacionalmente en estos encadenamientos productivos? Y aquí es donde pasamos entonces a la segunda parte del libro, también la segunda parte de esta presentación, que es la parte un poco más de prescripción de políticas, de ver cuáles son los determinantes de la participación, o sea, qué factores están incidiendo o están limitando a que empresas latinoamericanas participen más de estos encadenamientos. Aquí lo que hacemos entonces en la publicación es analizar diferentes factores uno a uno, y les voy a mencionar algunos de ellos. El primero que analizamos es el papel que juega la infraestructura de transporte y de logística. Aquí el argumento general es que los compradores globales, estas firmas que están fragmentando producción internacionalmente, tienden a favorecer a proveedores que están en países con buena infraestructura de logística, porque eso va a reducir cualquier retraso o cualquier interrupción en la llegada de los insumos que ellos van a utilizar en su propia producción. Ahora, nosotros queríamos ver en el reporte si hay una evidencia empírica detrás de ese argumento. Entonces, lo que hicimos es hacer modelos estadísticos, estimar modelos econométricos que analizan la relación entre infraestructura de logística de los países y acceso a cadenas internacionales de valor. Entonces, este es un ejemplo de ello. Esto es una simulación de la inversión extranjera directa vertical, que es una de las variables que les mostré anteriormente, asociada a cadenas de valor. Si cada país de Latinoamérica mejorara la calidad de su infraestructura portuaria, aeroportuaria y de telecomunicaciones al nivel promedio observado en la Unión Europea. ¿Okay? Y bueno, y tenemos resultados como estos. Los resultados son diferentes para diferentes países. Los países que tienen mayor brecha con respecto a la Unión Europea en general son los que tienen mayores ganancias. En promedio para Latinoamérica esto es alrededor del 20%, que es más o menos el mismo nivel que observamos en Colombia. De manera que en el libro van a ver otras simulaciones con otras variables, etcétera, pero esto es solo un ejemplo para indicar que el tema de transporte, de la infraestructura de transporte y de logística es fundamental para acceder a estos encadenamientos. Más allá de la econometría, me gustaría entonces presentarles un ejemplo concreto de uno de los casos de estudios que analizamos en el libro, que fue Bombardier. Como ustedes saben, Bombardier es la firma canadiense que produce aviones. Bueno, Bombardier fue atraído a Querétaro, en México, básicamente por las inversiones sustanciales que se realizaron en el aeropuerto de Querétaro. Servicios de almacenaje altamente especializados, una de las pistas más largas del país, situado en la convergencia de la red vial, ferroviaria y de telecomunicaciones del país. O sea, esto fue una de las razones, según nos contaron, de atraer a Bombardier a México. Ahora, un hecho curioso. Inicialmente, la Oficina Federal de Aduanas estaba situada en el centro de Querétaro y no en el aeropuerto, que es donde Bombardier tiene la planta. La planta de Bombardier está dentro de los perímetros del aeropuerto. Entonces, esto evidentemente le generaba a Bombardier un costo adicional, porque las piezas debían trasladarse al centro para hacer el proceso de aduana y después regresar al aeropuerto donde está ubicada la planta. Aumentaba el tiempo y el costo de inspección de aduana. Entonces, eventualmente, por supuesto, a petición de Bombardier, las autoridades eventualmente abrieron una oficina de aduana dentro del aeropuerto. Esto es con este ejemplo lo que les quisiera decir es que en logística es importante no solo las grandes obras públicas, es decir, los puertos, los grandes aeropuertos, sino también lo que llamaríamos las políticas soft. Por ejemplo, mover una oficina, algo tan sencillo como mover una oficina de aduana de un sitio a otro, algo que también es casi que tan importante como tener una buena infraestructura de comunicaciones, de logística. Bien, les paso a un segundo tema que analizamos, otro factor que limita o que facilita
acceso a las cadenas internacionales de valor. Tiene que ver con la integración y en particular la integración regional. Aquí el argumento es que los esquemas de integración profundos, o sea, que van más allá de la simple liberalización de los aranceles, incorporan disciplinas que son importantes para el buen funcionamiento de las cadenas de globales de valor, como reglas de inversión, liberalización del comercio en servicios, etc. Este es un argumento que se da mucho en esta literatura. Nosotros queríamos ver si había evidencia empírica detrás de este argumento. Entonces, de nuevo, utilizamos modelos estadísticos, econométricos, para tratar de estimar el impacto, en este caso, de los acuerdos de integración sobre la inversión extranjera directa asociada a cadenas de valor, que de nuevo una de las variables que le presenté antes. Y encontramos que sí, hay evidencia empírica detrás de este argumento. En la primera barra de esta figura, ustedes ven, lo que está diciendo es que los países que comparten acuerdos de integración comparten más inversión extranjera directa vertical que los países que no comparten acuerdos de integración. Ahora, si uno separa los acuerdos, ¿por qué tan profundo es el acuerdo? Eso nos lo dan las otras tres barras. Entonces se da cuenta que mientras más profundo es el acuerdo, mayor es el impacto. Acuerdos de integración donde solo se reducen los aranceles tienen un impacto muy bajo sobre estos encadenamientos productivos. Pero acuerdos más profundos, como acuerdos de libre comercio o acuerdos como el de la Unión Europea, tienen impactos mayores. Entonces, esto lo que nos está diciendo es que en términos de integración tenemos que ir más allá del tema arancelario, que es importante, pero no es suficiente. Esto es una regresión con todos los países del mundo. Esto lo que nos estaría insinuando es que un acuerdo como la Alianza del Pacífico, por ejemplo, que es un acuerdo que pretende ser más profundo, que va mucho más allá de la sola reducción de los aranceles, debería potenciar encadenamientos productivos entre sus miembros de la alianza. En términos de comercio, me gustaría también mencionar este tema que me parece que es importante, que es el tema de la escalada arancelaria en países industrializados. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Este es el promedio simple de la tasa arancelaria aplicada en la Unión Europea en varios bienes. Supongamos que yo soy una firma en Latinoamérica que produce aluminio, como hay muchas. Si yo exporto luego ese aluminio a la Unión Europea, como ustedes ven en la figura, la tasa arancelaria que hay que pagar es 0. ¿Okay? Ahora, si yo utilizo ese aluminio para producir un pistón de un motor de un carro, como ustedes saben, aluminio es uno de los principales insumos del pistón, y después exporto ese pistón a la Unión Europea, voy a pagar una tasa de alrededor de 2.2%. Si en vez de pistón yo digo, bueno, sabes que yo voy a agregarle un poco más de valor y voy a producir el motor entero y lo exporto entonces después a la Unión Europea, voy a tener que pagar una tasa de 4.2%. Si ese motor más bien lo monto en un chasis y lo exporto, tengo que pagar una tasa de 9%, etc. Básicamente lo que nos está diciendo este ejemplo es que es difícil para muchos países en Latinoamérica entrar en segmentos de las cadenas de valor en países industrializados con mayor valor agregado. Es más fácil entrar en las partes iniciales con materia prima y es más complicado hacerlo en las partes con mayor valor agregado. Y esto no es solo un problema en la Unión Europea, esto también se da mucho en los Estados Unidos, no es solo un tema de la industria automotriz, se da en muchas otras industrias, donde es más fácil entrar al principio que en segmentos de la cadena con un poco más de valor agregado. Entonces, este es un tema que es importante, un tema que tal vez es un tema que amerite ser tratado en el sistema multilateral más que individualmente por cada uno de los países. Pero quería mencionarlo porque estamos hablando de factores limitantes de entrar en cadenas globales de valor. Paso a otra área también que analizamos. Esta tiene que ver con prácticas contractuales. Y aquí el argumento general es que los parámetros que rigen las relaciones entre los proveedores y los compradores en las cadenas globales de valor suelen establecerse en contratos. Entonces, evidentemente, países con prácticas contractuales inadecuadas van a limitar este tipo de relaciones. Y aquí, de nuevo, aquí hay margen para mejorar. Por ejemplo, es el número de procedimientos para hacer cumplir contratos
Vemos como en Latinoamérica es más alto que en Asia, en la Unión Europea. En el libro van a haber muchos más indicadores de institucionalidad contractual. Colombia es más o menos parecido a Latinoamérica, pero de nuevo solo para reflejar que esta también es un área donde hay tarea por hacer. ¿Okay? Lamentablemente estos no son los únicos 3 factores que están afectando acceso a las cadenas internacionales de valor, hay muchos otros. El problema es que hay muchos factores que son muy difíciles de analizar utilizando análisis estadístico y econométrico como hemos hecho hasta ahora. Entonces lo que hicimos en el libro fue desarrollar una serie de estudios de casos para analizar qué otros temas están afectando o qué otros factores estarían afectando a las firmas latinoamericanas a acceder a cadenas internacionales de valor. Bueno, y esto es un resumen de los casos de estudio que hicimos. La unidad de medida del caso de estudio es una firma que estuviera exitosamente insertada en una cadena internacional de valor. Y básicamente lo que hicimos fue, entrevistamos a la firma, al establecimiento, y le preguntamos, bueno, cuáles fueron los problemas que tuvieron para insertarse en la cadena de valor y cómo hicieron para solucionar esos problemas. Como ustedes se imaginarán, estos estudios de caso, como buen estudio de caso, son muy ricos en información, tienen 100 páginas. Yo no tengo tiempo, por supuesto, de hablar de ninguno de ellos. Si ustedes están interesados en alguno de ellos, sobre todo los de Colombia, por ejemplo, están todos libres en la internet, los pueden acceder básicamente a través de la página de publicación del banco. Yo lo que voy a hacer es un poco hablar sobre temas comunes que encontramos entre estos casos. Y les menciono uno de ellos. El primero tiene que ver con fallas de información. ¿Qué es esto? Bueno, en las cadenas globales de valor, las relaciones entre las partes tienden a ser muy específicas. Los compradores deben encontrar proveedores que produzcan bienes con cierto grado de especificidad y los proveedores deben adaptar su producción a esos requerimientos. Entonces, la cantidad de información que es necesaria para hacer ese matching, ese emparejamiento entre el comprador y el vendedor es muy grande. Entonces, la pregunta es cómo cerrar esas brechas de información. Y bueno, en general lo importante es facilitar intercambios de información entre los actores. Y aquí les presento un par de ejemplos. En Filipinas, por ejemplo, tienen un programa con compradores globales. Básicamente invitan a grandes compradores al país que se sientan enfrente de potenciales proveedodores y les revelan información sobre el tipo de relaciones que ellos esperan tener con sus proveedores. El tipo de certificación que espera que el proveedor tenga, el tipo de contrato que se espera tener, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una forma de reducir esas brechas de información entre el comprador y el proveedor en otro país. En India, por ejemplo, es al contrario. En vez de traer al comprador global al país, envían al proveedor local a otros países para que pasen un tiempo con potenciales compradores. Conocer sus prácticas, etc. De manera que hay diferentes formas, en el libro van a ver otras políticas, pero hay diferentes formas o políticas que los países están aplicando para tratar de reducir estos problemas de información. Otra cosa que vimos muchísimo fue el uso de, es decir, los estudios observamos como las empresas que están exitosamente insertadas en cadenas, primero acumularon capacidades casi que meticulosamente, siempre hasta un punto donde pudieron ser certificadas en algo. Y es que el cumplimiento de los estándares se ha convertido, según muchos estudios, en una condición muy importante cuando estas empresas globales están examinando a potenciales proveedores. En muchos de los casos, por ejemplo, nos dijeron las empresas que tener la certificación es casi como tener un business card, es casi como una línea que tienes que tener en tu CV. Si no lo tienes, olvídate que no te van a ni siquiera ni atender la llamada. Entonces, esto un poco demuestra la necesidad de tener visibilidad y credibilidad frente a compradores globales. ¿Hay un rol para el sector público aquí? Sí, seguro. El sector público, por ejemplo, podría asistir en la creación y administración de denominaciones de calidad cuando las empresas quieren diferenciarse para acceder a estos encadenamientos. Un tercer tema que encontramos fue falta de capacidades. Muchas empresas en Latinoamérica no tienen la capacidad adecuada para cumplir con los requisitos impuestos por esos compradores globales. Pero lo que interesantemente encontramos en los casos es que muchas firmas entonces se complementan para complementar esas capacidades.
No se insertaron a una cadena solo, sino que hicieron apalancados con alguna otra firma, complementando capacidades de una con las capacidades de otra. Entonces aquí también podría haber un rol para el Estado, porque las políticas públicas podrían incentivar cooperación entre firmas para complementar sus capacidades. Les pongo un par de ejemplos. Programas que facilitan fusiones y adquisiciones, lo vimos en uno de los casos de estudio, pueden utilizarse para que una firma complemente capacidades con otra firma. Otro ejemplo es el programa asociativo de fomento de Corfo. Corfo es la Agencia de Desarrollo de Chile. Corfo solo le presta asistencia en este programa a firmas si vienen varias firmas con un proyecto común. Proyecto de almacenaje, riego, fumigación, etc. Entonces, la idea del programa no es para GVCs, nada más para cadenas de valor, pero la idea del programa nos parece que es rescatable, que es reducir los costos de cooperación interfirma. Bien, déjenme hablarle ahora un poquito sobre offshoring de servicios, que estoy seguro que es lo que más les interesa. Tenemos en el libro una pequeña sección sobre offshoring de servicios en particular. Aquí básicamente es un análisis estadístico y econométrico que hicimos con todos los países del mundo sobre los principales determinantes de poder exportar estos servicios. Y bueno, les menciono algunos de ellos. El primero tiene que ver con tecnología de telecomunicación. Ya lo habló mucho la viceministra, aquí lo estamos viendo en este gráfico, donde pueden ver que hay una fuerte relación muy positiva entre los países que tienen un buen índice de telecomunicaciones y exportar servicios de BPO y ITO. Esto creo que ya lo hemos visto bastante, pero es grato saber que la econometría, que los datos un poco respaldan lo que ya se ha hablado muchísimo ya esta mañana. Otro tema tiene que ver con el idioma, también lo hablamos un poco esta mañana. En la econometría sale muy claro que los países que comparten el mismo idioma, comparten 30% más de offshoring que los países que tienen diferentes idiomas. Evidentemente no podemos cambiar el idioma de un país, pero esto lo que nos está insinuando es que claramente el tema del idioma, dominar el idioma del país al servicio que se le está dando es fundamental. Creo que esto es probablemente obvio para todos ustedes que trabajan en estos temas. Y último factor que también es muy importante, también se ha hablado muchísimo acá, el tema de la mano de obra adecuada. No solo en cantidad, sino también en cantidad. Aquí, por ejemplo, vemos de nuevo una relación muy fuerte y positiva entre matriculación terciaria y exportación de estos servicios de BPO y ITO. Ahora, es posible que en ocasiones los países no tengan un pool adecuado de mano de obra local. En el mediano y largo plazo, evidentemente, todos estos temas, como los que se están hablando esta mañana, de training, son importantes. Tal vez en el corto plazo, deficiencias en la mano de obra podrían cubrirse, al menos temporalmente, con mano de obra extranjera. Pero esto meritaría reducir restricciones en la entrada de profesionales extranjeros, y en el libro un poco mencionamos que hay ciertas restricciones importantes en algunos países de Latinoamérica. Quería referirme también ahora sobre programas de encadenamientos locales. ¿Qué es eso? Bueno, muchos países en el mundo tienen programas donde buscan crear encadenamientos entre las multinacionales que ya están instaladas en el país y proveedores a esas multinacionales. Eso es muy común. Entonces lo que hicimos en el libro fue analizar varias experiencias en ese sentido. Entonces, en Irlanda, por ejemplo, analizamos el National Linkage Program, en Singapur analizamos el Local Industrial Upgrading Program, en Malasia analizamos el Vendor Development Program y el Industrial Linkage Program, y en Costa Rica el programa, estoy seguro que lo conocen, Encadenamientos para la Exportación. En el libro, si ustedes quieren ver un poco, va a estar la historia de estos programas, cómo empezaron, cómo evolucionaron, qué problemas tuvieron, cómo los mejoraron, etc. Pero lo que quería contar solo son 2 lecciones un poco de esta experiencia internacional. Uno es la siguiente: los programas que complementan los servicios de emparejamiento con alguna forma de apoyo al proveedor suelen ser mucho más efectivos que los programas que solo tienen el servicio de emparejamiento. Es decir, llegarle a la multinacional solo con una lista de potenciales proveedores no es tan efectivo como hacer eso y además
tener apoyo al proveedor, programas que también brindan algún tipo de apoyo al proveedor, como en capacitación o en certificación. Este apoyo lo puede dar una firma independiente, una agencia independiente o en muchos casos la misma multinacional da el apoyo a través de un programa cofinanciado con el gobierno. Y la otra experiencia es que en casi todos estos programas se cometieron errores iniciales. Es muy fácil cometer errores en este tipo de programas. Entonces es preferible comenzar con un programa piloto y muy importante incluir evaluaciones periódicas de manera que se pueda ajustar eventualmente e incrementar la escala del programa para generar algún tipo de impacto. En el libro tenemos algunas otras lecciones de la experiencia internacional un poco más específicas, pero creo que estas generales son tal vez las más interesantes. Yo voy a empezar a resumir, ya que estamos un poco atrasados. Creo que es claro con respecto a las cosas que he dicho y va a ser más claro cuando ustedes se lean el libro, es que el acceso a las cadenas globales de valor, sea de bienes intermedios o a través de servicios, no está limitado por un solo factor, sino por múltiples aspectos. Aquí hemos hablado de costos de transporte, costos logísticos, falta de integración profunda, prácticas contractuales inadecuadas, fallas de información, falta de capacidades adecuadas. Y esto es un resumen un poco de las cosas que cubre el libro. Estoy seguro que no son las únicas, hay tal vez muchos otros factores. Entonces esto significa que como no hay un solo factor, tampoco hay una varita mágica en términos de política, es decir, no hay la política de cadenas globales de valor. Es decir, estamos hablando que los gobiernos deben pensar más bien en un abanico de políticas públicas. Ahora, para estar claro, muchas de estas políticas no son nuevas. Estamos seguros que muchos gobiernos de Latinoamérica saben, por ejemplo, que la calidad de la infraestructura de transporte y de logística es importante para el comercio en general. Tal vez lo que hace el auge de las cadenas globales de valor es elevar la importancia de algunos temas que ya eran conocidos, ahorita son más relevantes aún. Pero también el auge de las cadenas ha puesto de manifiesto tal vez temas que tal vez no estaban en el radar de algunos de los hacedores de política, como por ejemplo el tema de que la calidad de las prácticas contractuales es importante para acceder a estos encadenamientos. Otra razón por la cual es importante ver esto como un paquete de políticas es que puede haber potenciales sinergias de intervenir en diferentes áreas. Entonces las intervenciones deben coordinarse lo más posible para tratar de aprovechar estas potenciales sinergias. Ahora, esto por supuesto es más fácil decirlo que hacerlo porque algunas de estas acciones políticas caen en diferentes partes del gobierno y a veces diferentes agencias del gobierno no se comunican bien entre ellas. En el libro entonces nosotros mencionamos algunos esquemas que facilitan la coordinación entre agencias del gobierno para que se hablen mejor. Me gustaría ir terminando con esta pregunta. ¿Continuará el auge de las cadenas globales de valor o estamos hablando de algo que ya va a pasar y que sería irrelevante que Latinoamérica haga tantos esfuerzos? Bueno, creo que una de las cosas que ya dijo Fred es que sí va a continuar. Hay mucho offshoring, es mayor que el inshoring en neto, o sea que esto va a continuar. Pero yo les comentaría por qué razón nosotros vemos que esto va a seguir continuando. Uno es por la reducción continua en las barreras arancelarias. En este gráfico vemos, por ejemplo, hace 2 o 3 décadas las barreras arancelarias eran altísimas. Hoy en día el arancel promedio mundial es menos de 10%. Entonces, esto significa que cada vez va a ser más fácil colocar etapas de producción en diferentes países porque el costo de cruzar fronteras cada vez es menor. Y esto es una tendencia que seguro va a continuar. Otra razón es que hay una reducción continua en los fletes internacionales. Y esto es solo un ejemplo. Esto es el flete de valores desde diferentes países de exportar a Estados Unidos. En el eje vertical vemos el flete en 1974 y en el eje horizontal en el 2006. Y vemos como la mayoría de los puntos están sobre la línea diagonal. Eso significa que el flete era mucho más alto en el 74 que hoy en día. Esto porque cada vez estos fletes, esto es solo un ejemplo con Estados Unidos, pero esto es una tendencia que sigue en el tiempo para muchos países. O sea, cada vez es más fácil colocar diferentes pedazos de producción en diferentes países
y porque el costo de transportar estos bienes intermedios cada vez es menor. O sea que esto es una tendencia que de nuevo va a continuar. Hay un continuo auge de compañías de logística como UPS, FedEx, etc. Este es el número de firmas en servicios de logística en el mundo. Como ustedes ven, esto sigue creciendo en el tiempo y ustedes saben esto mejor que yo. Estas firmas prestan asistencia en preparación de documentos, en el tracking de los bienes, etc. Y esto hace que sea mucho más rápido y eficiente mover etapas de producción entre diferentes países, lo cual es una tendencia que continuará. Y, por supuesto, la reducción continua en los costos de información y telecomunicaciones. Aquí vemos el número de usuarios en Internet y telefonía celular. Esto se ha multiplicado exponencialmente en los últimos años. Ya Fred también lo decía. Cada vez es más fácil coordinar etapas de producción a distancia utilizando estas tecnologías, Internet, videoconferencias, etc. Ya no tengo que producir todo en la misma planta, lo puedo hacer en diferentes países y coordinar todo con estas tecnologías. De manera que el auge reciente de las cadenas internacionales de valor es fruto de una serie de tendencias que han reducido esos costos de coordinar a distancia y de transportar esos segmentos de producción entre varios países. Y no hay nada que nos indique que esas tendencias no van a continuar. Así que, por supuesto, esto nos da pie a decir que Latinoamérica sí debe entonces tratar de aprovechar estas nuevas formas de producción compartida. Y les pongo el ejemplo del iPad 3, básicamente. Ustedes conocen el iPad, bueno, un iPad que todo el mundo conoce lo que es un iPad, supongo. Si desarmamos este iPad, básicamente esto es lo que tenemos. Y como ustedes ven, aquí esto está producido por el mundo entero. O sea, tenemos partes que vienen de China, Taiwán, India. Algunas partes vienen de Corea, otras partes vienen también de Taiwán. Hay unos microchips que vienen de Alemania, de Singapur y de Estados Unidos. Las baterías se producen en Taiwán. Otros microchips se producen en Italia, Francia. Bueno, ustedes tienen la idea. Un poco entonces el reto es cómo Latinoamérica se inserta, no necesariamente en la producción del iPad 3, pero de estos nuevos procesos de producción compartida. Esperamos un poco que el libro sirva de ayuda para entender cuáles son esos factores que estarían limitando. Yo tenía un pequeño video acá, pero el video básicamente resume las cosas que yo acabo de decir. Ya que estamos ya sobre el tiempo, yo voy a ir ya concluyendo. Por supuesto, la publicación está disponible en Internet, la pueden bajar completamente gratis, está en inglés, español, en portugués, como ustedes quieran, y esperamos que realmente sea de su interés. Muchísimas gracias.